Del tiempo que llevo en YouTube he hecho varios videos por razones diferentes, ya sea porque siento la necesidad de compartir mi opinión sobre un tema en específico, para aumentar la cantidad de suscriptores, por el simple gusto de querer hacer un video, etc. Me encanta hacer videos para YouTube. Amo hacer esto semana tras semana y me da un gusto enorme ver que hay gente que le gusta el contenido que hago. Pero así como he tenido mil razones para sacar videos por gusto, suscriptores o la necesidad de compartir mi opinión, hoy es un día diferente. Ya que el video que voy a sacar es uno de los más personales que como creador de contenido he hecho. Y es que cuando te hablo de One Piece es referirme a mi anime favorito, el anime que me salvó en muchos momentos, algo que apenas hablé en el canal. Sin embargo, ¿por qué razón se volvió mi favorito? Sí, por sus enseñanzas, por su enorme representación de conectar con el espectador, por tantas y mil cosas, es One Piece mi anime favorito, pero del cual no he hablado y es posiblemente una de las mayores razones del cual sea mi anime favorito, es por un personaje, ese personaje con el cual me he identificado en muchos aspectos, que aunque no es mi personaje favorito, sí es el que más disfruto por su enorme forma de respetar a los animales, a los niños, a las mujeres, de tener sus valores presentes para ser la figura de la cocina del barco de su capitán y sobre todo la más fascinante, el cual es su enseñanza de saber perdonar, de que la nobleza es una característica que pocos tienen y sobre todo de sacrificar lo que tienes para ayudar a tus seres queridos. Vinsmoke Sanji, una de las alas del futuro rey de los piratas, es el personaje con el que más me he identificado no solo de One Piece, sino posiblemente de todo el anime. Es por eso que el día de hoy en son de agradecimiento quiero hablar del hombre con el sueño más puro de la obra, el hombre que cocina y vive enamorado de la vida. Hablemos de Sanji, el hombre que me ha enseñado a perdonar. Sin más que decir, podemos empezar. Sanji es uno de los hijos de George, uno de los científicos más icónicos de One Piece y creador del imperio llamado Germa, una nación que es identificada por su enorme tecnología y está adelantada a la mayoría de las naciones que hay en One Piece, lo que puede ser interpretado como una nación ejemplar o de un sustento de tranquilidad porque tiene una alta gama de tecnología, pero que para Sanji desde que tiene uso de razón fue todo lo contrario, ya que su padre quería creer en sus propios hijos esa figura militar poderosa en todo One Piece, esos que representarían al Germa 66 por ser los más fríos, fuertes y audaces para implementar cualquier misión militar. Es aquí donde hace aparición el primer hijo de George, quien es Reiyu, la hermana mayor de Sanji, que es fuerte, resistente, rápida, pero que en cuestión de sus emociones aún conserva cierto tacto humano. Es aquí donde George no podía tolerar que su hija pudiera tener tanto tacto, así que le echó más ganas para que sus siguientes hijos fueran las máquinas perfectas sin sentimientos que él tanto deseaba. Es aquí donde Sora, la mamá de Sanji, fue sometida a cirugías para implementar genes perfectos para que George pudiera cumplir su capricho. Sin embargo, Sora, nada a favor de que sus hijos perdieran su humanidad, decide tomar a escondidas fármacos para que este segundo embarazo no fuera con tal éxito. Es aquí que entre estas y los estúpidos caprichos de George, Sora da luz a no uno, no a dos, sino a 4 trillizos para su segundo embarazo, de los cuales nacen Ichiji, Niji, Yonji y nuestro querido Sanji. A pesar de que Sora tomó esos fármacos, su intención fracasó totalmente, ya que Ichiji, Niji y Yonji tuvieron más fuerza, más inteligencia, más rapidez que la de su propia hermana Reiyu, solo con la diferencia que estos tres eran personas totalmente frías y que tenían una maldad de la cual contemplar. Sin embargo, solo hubo un hijo que no nació con tales cualidades. No era ni de broma rápido, ni fuerte, mucho menos resistente, pero con los sentimientos más que simbólicos para ser alguien del Germa. Sanji fue lo poco que pudo ser salvado por ese fármaco que tomó su madre. Sanji fue lo que su madre quería para sus demás hijos, el cual era tener esa humanidad intacta, algo que George aborrecía. Le molestaba que uno de sus hijos no fuera parte de ese capricho egoísta que él tanto quería. Es aquí donde el padre de Sanji lo fue despreciando a pasos agigantados, no solo él, sino también sus propios hermanos, esos hermanos que le hacían la vida cuadritos a Sanji por el simple hecho de ser diferente. No obstante, para Sanji no había problema de esto, ya que con
conservaba a la persona que era feliz de solo verlo. Sora era feliz con Sanji, pero del cual lastimosamente no podía disfrutar a su manera, ya que Sora, por las consecuencias del fármaco, perjudicó su vida significativamente, al grado de caer enferma y estar en cama los últimos días de su vida. Es aquí donde Sanji, la única forma de acercarse a su mamá, de convivir con ella, era haciéndole de comer, lo que despertaría la pasión por la cocina al personaje. Aunque sabemos que Sanji es posiblemente el mejor cocinero de todo el anime, y no quiero exagerar, al comienzo su técnica era fatal, se le batía su arrocito o el agua se le quemaba, pero a la hora de darle a su mamá esos platillos, ella simulaba que le encantaban. Sanji, a pesar del bullying de sus hermanos, del desprecio de su padre, aún podía refugiarse en el poco cariño de su mamá. Esto sin dejar de lado que Reyu era también un punto emocional para Piernas Negras, ya que, como lo dije a un inicio, ella tenía todavía un poco de humanidad, el cual ella aconsejaba, curaba y cuidaba de su hermano Sanji. Es aquí donde nuestro chico seguía esperanzado de que todo podría estar dentro de lo que cabe bien, sobre todo con su núcleo familiar. Sin embargo, esto se desmorona más cuando la mamá de Sanji, en un momento para otro, fallece. Por eso esperaba con la carita empapada que llega. Sanji, destrozado por la pérdida de su madre, por la persona que la amaba, por el hijo que era, por los platillos que elaboraba. Esa persona que tanto quería Sanji se había ido. Es aquí donde el personaje, lo que parecía su punto de quiebre, era apenas el inicio de su infierno. Ya sin que nadie lo protegiera, George empieza a tomar peores decisiones sobre su hijo, ya que, como él mismo lo dijo, Sanji no le servía. Él quería super soldados fríos, no un niño llorón que se la pasaba cocinando. Es aquí donde George decide encerrar a Sanji en un calabozo. Lo que ya puede parecer una acción desgarradora de un padre hacia un hijo, va formándose de peor forma cuando George decide ponerle un casco de hierro para que nunca jamás pueda ver su rostro, ya que para él su hijo Sanji era, en términos de ciencia, un fracaso, así como si fuera un utensilio, como si Sanji fuera un objeto, como si el sentir, el llorar, el asustarse fuera algo malo. Es aquí donde, con frecuencia, bajo este calabozo y bajo ese casco, si no faltaba poco, sus hermanos iban a visitarlo solo para golpearlo una y otra vez, como si Sanji fuera un alma sin importancia. Lo que parece un escenario extremadamente jodido, surgió un rayo de esperanza cuando Reyu, la hermana de Sanji, que a escondidas lo curaba, ella, cansada de ver que su hermano sufría y sufría, decide liberarlo de una vez por todas y decirle dónde están esas llaves del casco que ha cargado por un tiempo. En el momento que Sanji encuentra dichas llaves, este se encuentra nada más y nada menos que con George. Sanji, con miedo, decide escuchar a su padre, y es aquí donde este le dice que en cualquier mar nunca sobrevivirá alguien tan inepto y cobarde como él. La gente no sobrevive, y que por esta razón y más, si es que deja el Germa, por ninguna razón en el mundo diga que es su hijo, ya que es algo que lo avergonzaría a George como padre de tener un hijo tan insignificante en términos de ciencia. Muchos cuestionamos cuál pasado es el que más ha sufrido de los Mugiwara. Y aunque Robin y Brook son los que para mí dejan la vara más alta, Sanji no se queda atrás. Un chico que solo quería cocinar, un chico que vio a su madre irse, que sufrió múltiples torturas de sus hermanos y un terror psicológico por parte de su padre a la hora de dirigirse con él. Llevar un casco que lo llevó a tales traumas, que la simple existencia de Sanji fuera un error de la vida, es algo que me parte el alma para el personaje. Es aquí donde Sanji decide dejar el Germa, pero sin antes escuchar las últimas palabras de su hermana. El mar es enorme, Sanji. Tú definitivamente conocerás gente amable, gente que algún día te apreciará. Huye, hermano, y no regreses. Este es uno de los factores por el cual Sanji le tiene, para mi punto de vista, respeto a las mujeres. Reyu y su mamá le enseñaron que la bondad sí existe, que a pesar de estar en un infierno enorme, la ayuda está en todo lugar, en todo momento, en una mujer. Y es donde Sanji, al verse obligado, decide rehacer su vida en una temprana edad, donde su familia lo despreció y las únicas dos personas que más amaba, una se había ido y la otra, la cual le ayudó a escapar para encontrar el valor de su verdadera humanidad. Cuando hablamos de la primera vez que apareció Sanji, tenemos que hablar de Liz Blue. Cuando Luffy queda en deuda con el restaurante de Zeph, aquí Sanji es presentado como un personaje coqueto, con una autoestima encantadora, un corazón noble y alguien con muchos huevos. Sin embargo, Sanji aquí es presentado con uno de sus pasados. No el pasado del Germa, sino su pasado con Zeph. Zeph, Pierna Roja,
fue un temido pirata y es el fundador y jefe de la cocina del Bharati, el restaurante flotante donde Sanji trabajaba antes de unirse a los sombreros de paja. Zeph era un pirata respetado de East Blue que se dedicaba a saquear barcos. Zeph era el capitán de los piratas cocineros y tenía la reputación de ser un luchador feroz y que usaba sus piernas como principal arma. Su vida cambia drásticamente cuando conoce a Sanji. Cuando Sanji era un niño, trabajaba como cocinero en un barco. En ese entonces soñaba en encontrar el All Blue, un legendario mar donde se encuentran todas las especies de peces en el mundo. Un día, los piratas cocineros atacaron su barco en medio de una tormenta, pero la situación se salió de control y ambos barcos fueron destruidos. Sanji y Zeph terminaron varados en una isla rocosa sin comida ni recursos. Zeph le dio a Sanji un pequeño saco de comida, mientras que él se quedó con otro más grande. Sanji, hambriento, aguantó lo que más pudo antes de decidir robar la comida a Zeph. Sin embargo, cuando revisó su saco, descubrió con horror que estaba lleno de oro y tesoros, y no de comida. Zeph había renunciado a su propia comida para que Sanji pudiera sobrevivir. Para lograrlo, se cortó y se comió su propia pierna. En el anime sé que explica que la perdió en el naufragio, pero en el manga se muestra cómo la sacrificó. Este acto de sacrificio dejó una profunda impresión en Sanji, quien desde entonces empezó a tener respeto hacia una persona, el cual era su figura paterna desde ese momento, que es Zeph. Después de estar varados varios días, al fin Zeph y Sanji son rescatados, el cual Zeph decide en ese momento fundar el Bharati y crear a Sanji como su aprendiz, enseñándole tanto a cocinar como a pelear con las piernas, pues ya no podía usar sus manos para pelear. Esto sin dejar de lado el segundo punto de quiebre para el personaje, el cual era el que Zeph le inculcó a Sanji: jamás pegar a las mujeres. El día que se enterara que Sanji le hiciera daño a una mujer, Zeph se quitaría la vida por no haberle enseñado bien a Sanji. Tal lección enfrascando una relación más fantástica como padre e hijo, que aunque ambos sí realmente discutían constantemente, Zeph siempre quiso lo mejor para Sanji y lo empujó a seguir su propio camino. Cuando Luffy apareció en el Bharati, Sanji fue apreciado por Zeph. Le enseñó que su cocina, que su humanidad tienen valor en este mundo, que sus valores eran de aplaudir, y más que Zeph, el que se da cuenta de eso es el hombre que lo llevaría a su tripulación, el hombre que apreciaría la comida y a los cocineros, a los hombres valientes, a las personas que siguen conservando su nobleza. Luffy es el primer personaje que se daría cuenta de ello y el cual lo ayudaría a conseguir su sueño de conocer el All Blue, ya que los sueños son la esperanza de la gente, son lo que motiva a cada persona a ser mejor, y Sanji, de todos los Mugiwara, tiene el sueño más noble de todos. La esencia del cocinero de los sombreros de paja, una esencia única y de las más determinantes de la obra. Un personaje que fue marcado por su pasado para bien, pero también para mal. Para bien por sus enormes valores que agarró por parte de Zeph, la cocina y el Bharati, mientras que mal por el Germa, por sus hermanos, por su padre, y que a pesar de tener un pasado, se divide en dos, en el bien y en el mal. Y es aquí donde el personaje decide elegir el bien. Su historia de vida desde su dura infancia hasta su crecimiento como pirata y cocinero le ha otorgado una identidad hermosa al personaje a mi punto de vista. Como cocinero de los sombreros de paja, Sanji no solo es el responsable de alimentar al equipo con los platillos más deliciosos de la obra, sino que también es el guardián de una filosofía de vida basada en el respeto por la comida y la promesa de nunca dejar morir de hambre a nadie, sin importar si es amigo o enemigo, sin importar si tiene o no dinero. Un principio que le fue inculcado por Zeph y que representa una parte esencial de su forma de ser del personaje, su forma de expresar la gratitud que se siente por las cosas buenas que le han pasado, ya sean muchas o pocas, se mantiene a la nobleza del cocinero. Al final Sanji tiene dos perspectivas, o es el caballero, pero a la vez el mujeriego del grupo, que siempre nos saca una sonrisa por lo chusco que puede ser, por su epicidad a la hora de combatir contra comandantes de Yonkous, agentes del gobierno o gente de la marina. Así como lo chusco y lo épico, también existe lo que lo define con una actitud hacia las mujeres, a quienes protege pero también admira, al punto de negarse a golpearlas incluso si eso significa arriesgar su propia vida. Este rasgo no es solo que una muestra de su caballerosidad, sino también de su fidelidad a los principios que le enseñó su padre Zeph y sobre todo el cariño y respeto que le tuvo a su madre en su momento y a su hermana Reyu, lo cual define al personaje, los cuales a veces lo ponen en situaciones extremadamente difíciles pero que jamás
jamás piensa traicionar. A pesar de que su actitud a menudo pervertida cuando interactúa con mujeres, Sanji casi siempre es el MVP en cada pelea final de su tripulación, sacrificándose en cada momento. Este sentido de sacrificio que le fue otorgado posiblemente después de los tratos que recibió de su pasado con el Germa, su forma de dar la vida con la gente que cree en él y que sí, aunque su familia fue responsable del maltrato y despreciarlo en todo momento por el simple hecho de ser diferente a ellos, esta parte de su historia lo hace aún más admirable, pues a diferencia de sus hermanos, quienes fueron modificados genéticamente para ser soldados sin emociones, Sanji mantiene su humanidad intacta, convirtiéndose en el verdadero ejemplo de lo que significa ser fuerte sin perder la sensibilidad. Aquí quiero poner una pausa y poner un ejemplo que se me vino a la mente sinceramente y que posiblemente muchos vayan a decir es neta, pero no me importa, siento que queda con este rubro. Yo creo que todos conocemos a Roberto Gómez Bolaños. Si eres de Latinoamérica, yo sé que lo conoces. Con esto, que Sanji es mejor figura que cualquier Germa, me vino a la mente Roberto Gómez Bolaños. Y te voy a explicar por qué. En una entrevista, Chespirito explicó que Chapulín Colorado era diferente a superhéroes como Superman o Batman, porque a diferencia de ellos, él sentía miedo, era torpe y cometía errores muy frecuentemente, pero aún así enfrentaba el peligro para ayudar a los demás. Mientras que Superman es invulnerable y Batman es una estrategia sin igual, el Chapulín Colorado es un héroe que no tiene grandes poderes ni habilidades sobrehumanas, pero destaca porque a pesar de su miedo nunca deja de actuar cuando alguien lo necesita. Es decir, su heroísmo proviene de su corazón y no realmente de su fuerza. Sanji es para mí prácticamente lo mismo en este caso, que encarna en la misma idea de ser fuerte sin perder la sensibilidad. A diferencia de otros personajes de One Piece como George, Yonji, cuya fortaleza es más física y directa, Sanji se distingue por su capacidad de sufrir, sentir y aún así mantenerse firme en sus principios. Su historia con los Beansmoke es una prueba de ello. A pesar de haber sido maltratado por su familia, nunca se convirtió en un ser frío o despiadado como sus hermanos. Al contrario, conservó su compasión y su amor por los demás, incluso en situaciones extremas como en Whole Cake, cuando Sanji sigue siendo el mismo hombre que prefiere sacrificarse por sus amigos antes que perder su esencia. Al igual que el Chapulín Colorado, Sanji demuestra que la verdadera fortaleza no es ser invencible, sino en levantarse a pesar del miedo y el dolor, y esta es la esencia y magia del personaje, remarcando y enseñando que cuando Sanji no tuvo oportunidad con Enel, cuando no le importó quedarse en brazos cruzados con Califa, de intentar sacrificarse por Zoro y Luffy o simplemente de imponerse ante alguna calamidad, Sanji, a pesar del miedo, no tiene dudas de ayudar a las personas, a los niños, a los animales. Sanji es un ser que deja más que encantado a uno en One Piece. Sanji es el personaje con el que más me he identificado. No quiero dar tantos detalles por el momento, pero yo tengo un George en mi vida y tuve un Zeph en mi vida. Y al decirte tuve, yo creo que quiero que tú interpretes eso. Y que si no hubiera sido por ese padre con el cual vi a Zeph reflejado en él, posiblemente sería otra persona. Posiblemente no hubiera conservado lo que para el George veía mal en mí. Tal vez el 99% de las personas que vean este video no me conocen, pero realmente lo que te digo es en serio. Jamás me había sentido tan identificado tanto con un personaje. Esa nobleza de Sanji, ese valor de ayudar, de procurar, de agradecer por la comida, por valorar a la gente buena de tu entorno. Eso es lo que me encanta prácticamente en cada momento donde yo decía, soy ese güey. Este es la magia de One Piece, de identificarte con los personajes, y en mi caso fue Sanji. Quiero dejar en claro que tampoco soy un ojo alegre como él, porque tampoco quiero que piensen que cualquier mujer que se me crucen piensen que ando gritando Robin Chuan, Nami Chuan, porque no, entiendan que no va por ahí ese punto. Al final, Sanji es un personaje que deja una enseñanza fantástica, el saber perdonar, el saber procurar los sentimientos de las personas que quieres, que hay veces que aunque nuestras intenciones siempre sean buenas, en escenarios hostiles no significa que sea malo tener ideales sanos, todo lo contrario, hay que encontrar los entornos que congenien con nuestros ideales. Ejemplo claro que son los sombreros de paja. Sanji es la prueba de que ser fuerte no significa ser indestructible, sino tener el coraje de seguir adelante a pesar del dolor. Por eso Sanji es fuerte cuando destruye la botella del Germ. Es el hombre que fue despreciado por su familia, pero encontró en el Baratí un hogar y en los sombreros de paja una verdadera familia. Es el luchador que protege con patadas, acciones y sus valores, pero también es el cocinero que jamás deja morir de hambre a nadie, incluso si se trata de sus propios enemigos. En un mundo donde en One Piece muchos confunden poder con brutalidad, Sanji nos recuerda que la verdadera grandeza está en mantener el corazón intacto, en nunca dejar de sentir y de seguir soñando con encontrar nuestro propio camino.
en encontrar nuestro propio All Blue.